Bienvenidos a todos los que están acá por primera vez. Vamos a comenzar. Si estás aquí por primera vez, deseamos de todo corazón que este no sea tu último domingo. Creemos que Dios quiere hablar muchas cosas a tu vida y no bastará un domingo para que las puedas descubrir. Entonces deseamos verte el próximo domingo y los próximos domingos de tu vida, porque sabemos que Dios tiene un futuro lleno de esperanza y lleno de propósito para ti y tu familia. Así es que siéntete bienvenido. Estamos muy contentos de recibirte en casa. Acompáñame a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo del 13 al 25. 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 13 al 25. Para este momento de la historia bíblica que vamos a leer a continuación, David, el rey David, el que fue el segundo rey de Israel, había cometido uno de los pecados que más le marcó a lo largo de su vida. Había cometido adulterio con Betsabé. Y si ya de por sí este pecado era complicado y era grave delante de los ojos de Dios, no le bastó con lo que hizo, sino que además mandó matar al esposo de Betsabé, llamado Urías, en una batalla. Ahora, tiempo después de que se acostaron y tuvieron relaciones sexuales, Betsabé se enteró de que había quedado embarazada, que tendría un hijo de David. Sin embargo, Dios no se queda de brazos cruzados, a pesar de que David es un referente bíblico para muchos de lo que pueda ser un hombre apasionado por Dios. El Señor no ignora el pecado de David. Envía a un profeta llamado Natán para confrontarlo y finalmente David confiesa su pecado. Y aunque el Señor perdonó a David, Dios le dice por medio de Natán que los pecados que él cometió traerían consecuencias graves sobre su casa. Ahora, estos pasajes que vamos a leer a continuación son reconocidos como textos duros y difíciles de asimilar. Tú lo vas a notar en unos momentos. Sin embargo, algo que creemos en esta iglesia es que como creyentes estamos llamados a recibir las Escrituras en su totalidad y confiar en que si los autores bíblicos no omitieron estas partes del carácter y decisiones o aspectos complejos de nuestro Dios, nosotros tampoco debemos de hacerlo. Así es que vamos a leerlo juntos y vamos a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo del 13 al 25. También quiero saludar a los que nos están viendo por internet. Quiero animarte a que si no tienes una iglesia y estás cerca de San Luis Potosí, nos puedas visitar la próxima semana. El versículo 13 de 2 de Samuel capítulo 12 dice lo siguiente. Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Versículo 14, aquí comienza la parte compleja. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después de que Natán regresó a su casa, dice la Biblia que el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo de David que tuvo con la esposa de Urías. Versículo 16. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. El versículo 17 dice, entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían, ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió la ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y entonces comió. Sus consejeros estaban asombrados. No entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, usted lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Entonces David contesta en el versículo 22, ayuné y oré mientras el niño vivía porque dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo
y permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Hasta aquí. He titulado a este mensaje, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Quiero que prestes mucha atención a este testimonio que preparamos el día de hoy para todos ustedes. Pues mi nombre es Priscila Alonso Landaverde, tengo 29 años. Me vengo congregando aquí en Agape Sur, yo creo que hace 1.5 años, 2 años. Y estoy sirviendo en librería y en Club Twist. Pues mi infancia fue una infancia muy bonita. Mis papás estuvieron presentes. Siempre me dieron pues lo mejor que pudieron darme. Y mi mamá en particular, pues ella siempre se enfocó mucho en que conociéramos a Dios, que confiáramos en Dios, que todo lo que hiciéramos fuera para Él y por Él. Y recuerdo que ella hacía, pues somos 4 hijos, somos 4 hermanos, y ella hacía su estudio bíblico ahí en la casa, en la sala, todas las noches. Casi siempre era Salmos o Proverbios, y pues leíamos un capítulo cada noche, y al final del capítulo ella nos preguntaba, ¿qué aprendiste? ¿Cómo lo harías en la vida diaria? ¿Qué es lo que te habló Dios? Entonces mi mamá siempre se enfocó mucho en esto de confiar en Dios, agradecer a Dios, orar, pedir, conocerlo. Era el anhelo de ella que nosotros, al igual que ella, tuviéramos esa relación con Dios tan estrecha, tan de amor. Había una parte de mí que yo decía, entiendo lo que mi mamá me quiere decir, pero no sé cómo yo vivirlo, porque yo la veía a ella y te juro que sus ojos era así de que es que Dios, y, o sea, tú veías el anhelo y el amor de Dios y el amor que ella le tenía a Dios y esa constante y esa confianza total que ella tenía, y uno podía sentir pues lo que ella quería que nosotros también experimentáramos, ese amor incondicional, ¿no? Esa misericordia. Y no, fue lindo, o sea, yo en mis posibilidades y en mi manera de entender las cosas trataba de hacerlo y de vivirlo, pero fue diferente. Mi mamá, pues ella se convirtió de adolescente y yo creo que ella sí vivió como ese cambio, y pues yo crecí ya en casa cristiana. Para mí era normal el orar, el dar gracias, el pedir, el hablar con Dios. Y pues no sé, a veces sí tenía momentos en los que decía, pues sí, sí estaré viviendo, o sea, ese amor como mi mamá lo vive, o será diferente, ¿no? Pues cuando mi mamá enfermó, la verdad yo no me acuerdo mucho. Sé que fue cuando yo estaba en la universidad y yo me acuerdo que yo oraba a Dios en la noche y me arrodillaba y lloraba y le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué tiene que estar ella enferma? Dame a mí la enfermedad, yo la tomo, y a ella sánala, déjala vivir. Y pues yo lloraba por los momentos difíciles. Y pues empiezas a cargar, bueno, yo empecé a cargar un peso que nadie me dio, yo sola me puse. Y esas oraciones y esa tristeza y ese llanto que yo llegué a tener, pues yo lo tenía a solas, ¿no? En mi cuarto. Yo no, como que no sé, yo sentía que si lo mostraba a mi mamá o a mi familia o a la gente, pues más que fortalecerlos, pues era darles una carga más. Entonces yo decía, no, mejor esto, pues yo me lo guardo en mi cuarto, oro a Dios, le pido, y pues era esperar el milagro, ¿no? Y pues fue un proceso largo. Mi mamá, lo que ella tenía era un problema en su corazón, y llegó a un punto en que cuando ya visitó al doctor, la única solución era la cirugía. O sea, ya
era sí o sí cirugía, ya no se podía hacer otra cosa. Entonces, pues obviamente mi mamá se asustó, como cualquier persona lo haría, porque puedes estar en una cirugía, tú no tienes control de nada, no estás consciente. Y eso era ella lo que temía, o sea, morir ahí. Entonces, pues fue un proceso largo. Ella primero fue canalizada a Guadalajara. El doctor le dijo, la cirugía es urgente, o sea, lo que usted tiene se tiene que ya hacer. Entonces, pues fue un proceso largo en Guadalajara, al final no se hizo nada. Y no sé cómo fue que la canalizaron a Monterrey. En Monterrey fue con otro doctor y ese doctor como que le dijo, no, calmada, o sea, lo que tiene sí está grave, pero se puede, o sea, la cirugía puede esperar un rato y y podemos ver otras alternativas. Y acá en Monterrey salió otro procedimiento que no era pues a corazón abierto, ¿no? Que no la tenían que abrir completamente del pecho y como que ya se fue más por ese lado. Pero entonces llegó pandemia y se atrasó todo aún más. Y cuando ya el doctor le habló y le dijo, ya, tiene que ser ahora, en este momento, se tiene que venir a Monterrey, le vamos a hacer otro procedimiento. Entonces fue ahí cuando como que a todos nos cayó el 20 de que, pues ya después de tanto tiempo, iba a pasar, ¿no? Eso fue en 2020. Entonces mi mamá va a Monterrey junto con Rodo, mi hermano, y mi papá. Y un viaje que iba a ser, no sé, de pocos días, se extendió, porque pues la cirugía finalmente sucedió, pero no ocurrió, pues el resultado no fue el esperado, se complicó un poco. Antes de irse a Monterrey, yo la veía y pues caminaba y se cansaba rápido, perdía el aliento, no era tan activa como era antes, estaba triste, estaba asustada, confiaba en Dios completamente, pero pues quieras o no, había miedo, había incertidumbre de lo que podía pasar y a todos nos afectaba porque pues mi mamá era una persona súper fuerte, que hacía muchas cosas, que iba de un lado a otro y de pronto ver a alguien que siempre lo viste tan firme en tu vida, verla pues nerviosa, triste, con incertidumbre, pues era difícil, ¿no? Mi mamá murió en 2021, murió un domingo y ella había ingresado al hospital el lunes porque mi hermana la llevó a una cita con un cardiólogo de aquí de San Luis. Ahí en el consultorio ella se desvanece. Mi hermana dice que ahí mi mamá pues, o sea, murió y de alguna manera la reanimaron y todo. Y el domingo por la mañana yo todavía la fui a ver. Yo estuve con ella, desayuné con ella, platiqué, la acompañé al baño y le dije, nos vemos en la noche, ma, porque yo esa noche a mí me tocaba dormir con ella, porque al día siguiente no trabajaba. Entonces yo me fui y ya mi papá me manda un mensaje con un WhatsApp como a las 7 más o menos de la noche y me dice, ve para el hospital, tu mamá se puso mal. Entonces pues me fui rápido. De esas veces que todo se te acomoda, o sea, que no tienes que esperar, que los semáforos no están en rojo, que todo fluye. Y llegué al hospital, y como era pandemia, pues no dejaban pasar a la gente. Entonces te toman lista y dije, no, pues voy a tal cuarto a ver tal paciente. Y me dice el guardia, no, es que ya hay más de 4 personas arriba. Mejor hablen de alguien y dígale que baje ya para que esto pueda subir. Y dije, bueno, está bien. Y ya le hablé a mi papá y le dije, pa, es que no me deja subir porque ya hay más de 4 personas arriba y no puede haber tanta gente. Dígale a uno de mis hermanos o no sé, a alguien que si puede bajar para yo poder subir y ver a mi mamá. Y mi papá, no, tú pásale, te pásale. Y yo, pa, es que no puedo, no me dejan. Y él, no, tú pásale. Y yo, no puedo, pa, el guardia no me deja. Y ya fue cuando mi papá me dijo,
tu mamá falleció, ya pásale. Entonces yo no sé cómo me puse ahí en el lobby del hospital porque el guardia me dijo, no, suba señorita. Entonces ya subí por las escaleras y me esperé al ascensor. Es como si caminé por las nubes, o sea, no sientes, o sea, vas en automático. Y ya yo entré al cuarto y recuerdo que ahí estaban mis cuñadas, estaba Bren, estaba Mariana. Y ya solamente vi a mi mamá, ya en la cama. Y pues ya, o sea, fue súper fuerte, pues verla tan quieta, saber que ella ya no estaba ahí, que ya, pues cerró los ojos aquí y los abrió allá en el cielo. Pero aquí, fue duro, fue durísimo. Y pues todo fue súper rápido. Ella murió el domingo. En la madrugada del lunes, mi papá, bueno, hizo todo el proceso, ¿no? El reconocimiento del cuerpo, la funeraria fue por ella. A las 8 de la mañana ya era el servicio en la funeraria, 1 hora, solo 5 personas. Fue rápido, fue al Valle de los Cedros a las 12 del mediodía. Y y todo fue rapidísimo. A la 1 ya mi mamá bueno, el cuerpo de mi mamá ya estaba bajo tierra y pues ya solo quedaba regresar a casa y verla en todos lados y sentir que ella estaba ahí y tener como ese impulso de decir, ¿dónde está mi mamá? ¿Cómo está mi mamá? Y darte cuenta que pues mamá ya no estaba ahí y que mamá ya no iba a responder y que mamá pues ya no estaba, ¿no? Entonces fue muy, muy difícil. Pues es difícil de aceptar. O sea, yo después de eso, pues yo estaba muy triste, estaba muy enojada. Para mí despertar era, no, o sea, era un calvario. O sea, yo no quería despertar. O sea, yo abrir los ojos y respirar y decir, otro día. ¿Y qué hago aquí? No, y yo no quería. Yo me chocaba despertar. Y pues yo estaba triste, estaba enojada, estaba frustrada. Y aunque yo sabía dónde estaba mi mamá, porque yo sí tenía esa certeza, yo sí tenía eso en mi corazón, yo sabía que ella estaba con Dios, que ella estaba pues ya libre de toda enfermedad, de toda preocupación, de todo lamento. Aún así, aquí yo me quedé pues con mucha tristeza, con mucho enojo de decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué ahorita? ¿Por qué no hubo un milagro? ¿Por qué no pasó ese milagro por el que tanto oramos, por el que tanto pedimos, por el que tanta gente también oró y pidió y esperaba, ¿no? Ir a la iglesia era dificilísimo. O sea, yo veía a mi mamá en todas partes, en las bancas de la iglesia, en el mensaje, en la predicación, en los hermanos, en la alabanza. Ella estaba en todos lados, en todos lados. Ir a la iglesia yo me ponía a llorar, pero así era un llanto de que no podía parar, no podía parar. Entonces yo decidí alejarme de la iglesia, y yo no fui a la iglesia como por 2 años. Y pues yo tontamente dije, pues bueno, pues si no te voy a poder ver, pues por lo menos tengo que dormir bien. Y para dormir bien, empecé a tomar. Y pues ya, y pues hice muchas cosas que no debía de hacer, ¿no? Empecé a tomar, empecé a juntar con gente que la verdad, pues no me dio nada bueno. Y salir de ese círculo vicioso está súper difícil, súper difícil. Y aunque mi papá me decía y hablaba conmigo, también pues mi papá estaba enojado y él también estaba viviendo su duelo a su manera y a su forma. Y
y en su amor Él trataba de cuidarme, pero yo también, pues no, o sea, yo tampoco no me dejaba. ¿Por qué? Porque pues yo estaba enojada, seguía triste, estaba mal. Yo siempre supe que yo necesitaba a Dios. O sea, que si yo tenía que apoyarme de alguien, pues era en Dios, ¿no? Pero no sé, había algo en mí que se rehusaba. O sea, no sé si era el enojo, no sé si era la tristeza, no sé si era esto de no aceptar todavía que ella pues ya no estaba y ya no iba a regresar. Fue un año decisivo, porque en el 2023 pues dejé amistades, dejé relaciones que no eran buenas para mí, y fue cuando otra vez como que mi corazón me decía, tienes que regresar, pero también algo de mí decía, sí quiero, pero no sé si yo merezca otra vez, ¿no? Porque yo decía, yo crecí de niña sabiendo todo esto, ¿no? Que Dios me ama, que Dios murió por mí, que dio su sangre por mí. Y pasa esto y yo hice y yo dije y yo actué y no sé si Dios me pueda perdonar y yo pueda regresar. Esta Bren me extendió la invitación aquí a venir a Agape Sur, y mi hermana me obligó a venir a Agape Sur. Porque pues dentro de mí todavía había ese miedo, ese de decir de Dios me aceptará después de todo este tiempo, después de todo lo que pasó, después de lo que hice, dije, de cómo actué. Y la verdad yo me quedé aquí en Agape, o sea, yo me sentí muy abrazada desde el primer instante. Entonces yo me acuerdo que la primera que me presentó Bren fue Andy Huerta. Y Andy Huerta también con una súper sonrisa y así de que, hola amiga, no sé qué. Y dije, órale, pues esto se siente raro, esto es real, se siente diferente. Y pues seguí viniendo y ya pues empecé a hacer más amigas. Y la verdad eso de hola amiga o hola amigo fue un shock para mí, porque todos aquí se dicen amigos y amigas. Y yo decía, pues no te conozco, pero está bien, seamos amigos. Pues fui viendo el amor de Dios en cada una de las personas, y también siento que sentí el amor de mi mamá a través de esas personas. Pues yo llegué, pues no sé, pues a finales de 2023, y luego pasó el encuentro, fui al encuentro, ahí entendí muchas cosas y también dejé ir muchas cosas que también traía, y también perdoné muchas situaciones, me perdoné a mí, perdoné a otras personas, y Dios trabajó en mi corazón. Yo ahí entendí que Dios siempre estuvo ahí llamando a mi puerta de mi corazón. Y fue ahí cuando entendí que lo único que yo tenía que hacer pues era abrirla, ¿no? Y dejarlo pasar. Para mí fue entender la promesa, saber la promesa, tener la esperanza de que a lo mejor aquí ella ya no está terrenalmente, pero la promesa es que cuando yo también, Dios me llame, estar allá con ella y estar allá en la eternidad juntas y vivir y gozar y pues estar por siempre alabando a Dios y estar juntas. Pues yo primero le diría a esa persona que es válido sentirte triste, sentirte enojado, lo que sea que estés sintiendo es válido. Y no lo tienes que tapar con una coraza o con una careta de que soy fuerte, y porque soy fuerte no lloro y no digo nada y me guardo todo para mí. Creo que es importante que lo que sea que sientas, lo expreses, lo digas. La gente te va a decir, lo siento mucho por tu pérdida, era una gran persona. Y pues sí, pues mi mamá era una gran persona, pero para mí que me dijeran que lo sentía, era como, pues en realidad tú no lo sientes, porque tú no perdiste nada. Entonces,
si tú lo que sea que tú sientas triste, enojado, abatido, deprimido, que está bien. Lo importante es que tú lo hables, que tú lo expreses, que también lo saques en ese momento, porque si lo encapsulas, es un peligro para ti. Pues la esperanza, aunque nos cueste a veces aceptar el por qué pasan las cosas, aunque lleguemos a cuestionar a Dios y decir por qué te la llevaste, por qué fue ahora, por qué fue esa persona, todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. Y Dios tiene el control de todo, de nuestras vidas. De verdad, si tú estás viviendo una pérdida, yo te abrazo con muchísimo amor. Puedo entender por lo que pasas y quiero decirte que aunque no parezca, Dios está ahí, está en todo momento y Él nunca te va a soltar y nunca te va a dejar sola. Entre más escudriñamos y leemos la Biblia, nos damos cuenta que, contrario a lo que muchos de nosotros pudiéramos pensar, el Señor no necesariamente respondió a todas las oraciones de los grandes hombres y mujeres de fe que podemos encontrar en la Biblia. El hijo que David tuvo con Betsabé y por el cual oró y ayunó constantemente, nunca sanó y terminó muriendo. Moisés, aunque le suplicó al Señor que le permitiera entrar a la tierra prometida, el Señor se lo negó. Y en Deuteronomio 3:26 podemos ver cómo Dios le pide a Moisés que no toque más el tema. Los últimos días de Juan el Bautista estuvieron marcados por el dolor y la injusticia. Como parte de una persecución personal en su contra, dice la Biblia que fue arrestado. Y fue arrestado en uno de los momentos que quizá él más estuvo esperando, la llegada del Mesías. Solamente anunció su llegada, lo bautizó, pero después de esto fue encarcelado y dice la Biblia que él terminó decapitado. Así es que si en algún momento has sentido que Dios no está contigo, que Dios te ha abandonado, ahora sabes que no eres el único. Incluso aquellos hombres y mujeres que admiramos y que fueron usados por Dios de maneras extraordinarias, también experimentaron ese mismo sentimiento. Pero, ¿qué tan real? ¿Qué tan real es ese sentimiento de soledad y abandono que podemos llegar a experimentar de parte de Dios, sobre todo cuando estamos atravesando por momentos de crisis y dolor en nuestra vida? Bueno, pues el pastor Rick Warren, autor del libro Una vida con propósito, uno de los libros quizá más vendidos en las librerías cristianas de todo el mundo, escribió en este libro lo siguiente: los sentimientos no siempre son verdaderos. De hecho, el resentimiento nos hace actuar y pensar de manera tonta. Y mientras leía esto, me preguntaba, ¿cuántas cosas en mi vida habría hecho diferente si hubiera comprendido que no todo lo que siento es real? ¿Puedes pensar esto conmigo? ¿Cuántas cosas en tu vida hubieses hecho diferente si hubieras comprendido que no todo lo que sientes es real? De hecho, la frase del pastor Rick Warren está inspirada en el Salmo 73, versículo 21 al 22, que dice: entonces me amargué y me dolía el corazón. Era tan necio e ignorante. Debo de haberte parecido un animal sin entendimiento. Ahora, ¿a dónde te quiero llevar con esto? Bueno, pues mi deseo para ti en esta tarde que estás escuchando esto es que comprendas que aunque sientas que Dios te ha abandonado, no quiere decir que ese sentimiento sea verdadero. Aunque sientas que Dios te ha abandonado, no quiere decir que sea cierto. Recuerda, no todo lo que sentimos es necesariamente verdadero.
Encontré 3 versículos que hablan acerca de la presencia de Dios en nuestra vida como una realidad y una garantía. Deuteronomio 31, versículo número 6 dice lo siguiente: así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. El Salmo 27, versículo 10 es hermoso, dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Imagino que el sentimiento de David, la experiencia de haber perdido a uno de sus hijos fue terrible. ¿Cómo lo fue para Pris haber perdido a su mamá? Seguramente aquellos que han perdido a un familiar a quien amaban con todo su corazón, no ha de ser nada sencillo continuar con su vida diaria. Pero incluso para ti, que has perdido a una parte de tu vida muy importante, el Señor tiene esta promesa. Con todo eso que sientes, Él tiene la capacidad de recogerte y acompañarte en medio de ese dolor. Isaías 46, versículo del 3 al 4, dice lo siguiente: los he protegido desde que nacieron. Así es, los he cuidado desde antes de nacer. Yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes, yo los sostendré y los salvaré. Amada iglesia, la presencia de Dios no solo es una realidad en nuestra vida, es también una promesa para toda la eternidad. No importa la temporada por la que estés atravesando, no importa si estás en el mejor momento de tu vida o tu vida pareciera que está atravesando por un túnel oscuro, por un abismo del cual no puedes salir desde hace mucho tiempo. La presencia de Dios quiere acompañarte. Pero entonces, ¿por qué sobre todo en estos momentos de oscuridad se siente como si el Señor no estuviera con nosotros? Bueno, la razón es muy sencilla. La razón es que la mayoría de las personas asumen que la presencia de Dios está con ellos cuando Él responde sus oraciones tal y como son expresadas. Y en medio de este pensamiento o este mover emocional, decimos o pensamos cosas como: bueno, si Dios está conmigo, entonces Él me va a sanar. Si Dios está conmigo, entonces Él va a cumplir todos mis deseos. Si Dios está conmigo, entonces Él va a responder todas mis oraciones con punto y coma, tal y como se las estoy expresando. Sin embargo, amada iglesia, la relación con nuestro Dios no debería delimitarse a las oraciones que Él decida o no contestar, ya que nuestro Dios es mucho más grande que cualquiera de nuestras necesidades. Tú y yo no podemos relacionarnos con Él de acuerdo a los favores que pone sobre nuestra vida o de acuerdo a aquellas cosas que no permite que sucedan. Ahora, lo anterior tampoco lo hace un Dios apático que ignore nuestro dolor. El Señor sabe el momento de tu vida por el cual estás atravesando, y si es un momento de dolor y profunda tristeza, aún lo reconoce. Lo cierto es que muchas de las cosas que nos hacen sentir dolor tienen diferentes causas. Primero, tenemos que reconocer que algunas de las temporadas de dolor por las que atravesamos vienen como consecuencia del pecado. Pecado que pudimos haber practicado deliberadamente cada uno de los que estamos aquí, o pecado que alguien más pudo haber hecho en nuestra contra y por el cual ahora nos encontramos sufriendo. Pero otras veces las cuestiones que causan dolor en nuestro corazón son situaciones de la vida natural, son inevitables. La enfermedad, la muerte y la fragilidad humana, aunque no lo concibamos con facilidad y no sea agradable pensarlo, tarde que temprano tocarán la puerta de nuestros hogares. Tarde que temprano perderemos a alguien a quien amemos con todo nuestro corazón. Tarde que temprano acompañaremos
a personas que significan demasiado para nuestra vida en medio de una enfermedad. Y tarde que temprano nuestros propios cuerpos atravesarán y experimentarán la fragilidad humana y esto puede causar dolor en nuestra vida. La buena noticia es que sea cual sea la raíz o la causa del dolor profundo que estés atravesando, es que Dios desea que dejes de caminar solo y que le permitas acompañarte. El Señor desea con todo su corazón que tú y yo nos dejemos tomarnos de la mano por Él y que Él sea quien nos acompañe en medio de esta situación que puede parecer nada agradable para cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo experimentar la presencia de Dios en los momentos de más dolor en mi vida? Bueno, vamos a 2 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10. Ahí vamos a encontrar a otro hombre que se une a la lista de héroes de la fe que nunca recibieron una respuesta como la deseaban de parte de nuestro Dios. 2 Corintios 12, versículo del 7 al 10 dice, aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne o un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, pero cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si tú y yo queremos percibir la presencia de Dios en nuestras vidas, cada que atravesamos por momentos de profundo dolor, entonces tendremos que renunciar al orgullo. ¿Sabes? El orgullo nunca va a ser un buen compañero. Y en momentos de dolor y tristeza o angustia, mucho menos lo será. Renunciar al orgullo significa reconocer que necesitamos a Dios. Despojarnos de ese sentimiento individualista que nos hace creer que podemos solos contra viento y marea. Renunciar al orgullo significa admitir que no podemos seguir caminando solos. Que no solo necesitamos de Dios, sino que a nuestro alrededor hay muchas personas que quieren acompañarnos a atravesar por ese momento de profundo dolor que nos está marcando demasiado. Renunciar al orgullo también significa volver a su palabra, ir a la palabra de Dios para hallar el consuelo y la dirección que necesitamos. Sabes, muchas veces somos, como lo dice la Escritura, somos como el viento, ¿verdad? Vamos de un lado para otro, en medio de una situación que nos aqueja, escuchando ciertas opiniones del mundo o ciertas oportunidades que se nos presentan para poder dejar de experimentar lo que nos duele. Pero cuando renunciamos al orgullo, entendemos que la palabra de Dios es la única que nos puede dar dirección y la única que nos puede dotar del consuelo que necesitamos. Renunciar al orgullo también significa acercarnos a su iglesia para encontrar el refugio que nuestro corazón anhela. Renunciar al orgullo significa decidir volver a la iglesia de Cristo Jesús, a tener comunión unos con otros. Este no es un lugar lleno de personas perfectas, para nada lo es, y soy el primero en declarar y reconocer que no soy perfecto. Pero lo que sí puedes encontrar en un lugar como este es a un montón de personas que están dispuestas a acompañarte y darte el cobijo que tu vida necesita para seguir avanzando en medio de ese dolor profundo que hay en tu vida. Y a lo mejor lo que tenemos para ofrecerte es una palabra como amigo o amiga, porque verdaderamente sentimos que necesitas escuchar palabras
de afirmación que quizá desde hace mucho tiempo no escuchas. Renunciar al orgullo significa volver a la iglesia de Dios. Volver a la iglesia de Cristo Jesús para que éste sea y represente un lugar seguro donde puedes vivir aún las tristezas más profundas en tu corazón, pero acompañado de un grupo de personas que está dispuesto a acompañarte. Así es que si quieres sentir a Dios junto a ti, si quieres dejar de sentirte abandonado por Él, y como si Él no te escuchara o no estuviese enterado de lo que estás atravesando, renuncia al orgullo. Pero también debes de aprender a convertir tu dolor en un puente. Convierte tu dolor en un puente. Pablo termina diciendo lo siguiente: es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay un debate sobre qué era el aguijón en la carne. ¿Qué era esto que Pablo le pedía al Señor que le quitara? Y he encontrado tres interpretaciones que constantemente se repiten en medio de los estudios teológicos. Y la primera de ellas es que literalmente el aguijón en la carne era una enfermedad con la que Pablo estaba batallando. Algunas otras personas consideran que Pablo hacía referencia más a una cuestión de persecución que sufría cada que llegaba a un lugar a predicar la palabra de Dios. Encontraba oposición donde él se paraba y eso le hacía sentir mal personalmente. Pero también hay quien dice que el aguijón en la carne era una tentación. Era algo que siempre estaba delante de Pablo, tratando de atraerlo, y hacerlo caer en pecado. Ahora creo que la razón por la cual en las Escrituras no se nos muestra específicamente lo que era el aguijón en la carne es porque es más fácil para ti y para mí identificarnos con Pablo. Y cualquier cosa que nos duela puede representar un aguijón, sobre todo cuando le hemos pedido en múltiples ocasiones al Señor que lo quite, pero no lo hace. En alguna ocasión, Elías le pidió al Señor morirse. Dice la Biblia que se sentó a llorar en un árbol de retama y que le dijo: Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis antepasados. Dios escuchó su dolor y envió a un ángel que le dijo: descansa y aliméntate, porque el camino que tienes por delante es demasiado largo. La Biblia dice que Elías le hizo caso al ángel, comió, descansó. Y si tú y yo continuamos viendo cómo terminan los días de Elías, nos podemos dar cuenta que uno de los grandes propósitos o de las razones por las cuales Dios le pidió a él que durmiera y que se alimentara, era porque él aún tenía cosas por lograr en su vida. Y una de las grandes cosas que Elías logró fue que terminó ungiendo a Eliseo para que él continuara con la obra profética en las Escrituras. ¿Sabes? Creo firmemente que cuando hacemos de nuestro dolor un puente, entonces podremos conocer los propósitos y anhelos que tiene Dios para nosotros en el futuro. Si el día de hoy estás acá con vida, es porque el Señor aún tiene un propósito para ti. Si el Señor no te ha llevado a su presencia en medio del dolor tan profundo que estás experimentando, es porque aún hay cosas que tú debes de hacer en este mundo. Quiero decirte algo. Si estás atravesando por un dolor profundo en estos momentos, recuerda, este no es el final de tu vida. Este dolor se puede convertir en un puente que te convertirá en una persona llena de propósito, llena de fuerza, llena de diversas cosas que el Señor quiere depositar sobre tu vida para que termines glorificándole. Me encanta ver a Pris sirviendo en la librería, me encanta ver a Pris sirviendo con los niños los sábados en Agape Twist, porque entendió que
aunque la partida de su mamá fue dolorosa y escuchamos toda la historia, ella podía construir un puente con su dolor y ahora poder servirle al Señor de maneras extraordinarias. Pero muchas veces el dolor nos nubla, nos hace creer que todo está terminado, que todo está acabado, que no hay un futuro para nosotros. Pero nuestro Dios es especialista en restaurarnos. Nuestro Dios desea que nos levantemos, que dejemos de creer las mentiras que Satanás está gritando sobre nuestra vida y que le permitamos a Él acompañarnos y llevarnos al final de ese túnel que tanto estamos anhelando. Lo tercero que podemos hacer para que la presencia de Dios la podamos experimentar de manera cercana en medio de los momentos de profundo dolor es sujetarnos de su gracia. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo número 8 dice: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara, pero cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Sabes? Hay dos formas de encontrar alivio en medio de una crisis tan dolorosa como la que Pris atravesó. La primera puede venir cuando esa carga es quitada, cuando nuestras oraciones son contestadas, cuando la persona por la que estamos orando finalmente sana, cuando nosotros mismos experimentamos un milagro de parte de Dios. Obviamente esta carga se quita y experimentamos el alivio. Pero la segunda, que no es tan común o no es tan presumible aún en el mundo cristiano, es cuando recibimos la fuerza necesaria para soportar aquello que no es agradable para nuestros corazones. En lugar de que Pablo experimentara que el aguijón de su vida se quitara, el Señor le dio las fuerzas para llevar esa carga y entender que Dios también actúa de esa forma y sus milagros también se pueden ver de esa forma. ¿Sabes? Hay muchas cosas en nuestra vida que definitivamente no van a ser respondidas tal y como las deseamos. Pero el Señor tiene en su corazón dosis de gracia a las cuales debemos de ir para recibirlas y aprender que aún esas cosas que son tristes y dolorosas las podemos soportar en compañía de nuestro Dios. Y ahí es cuando entendemos que nuestro Dios sí responde. Probablemente no responde quitando aquello que tanto dolor nos causa, pero sí responde llenándonos de su gracia para que soportemos esas temporadas de profundo dolor en nuestro corazón. Caminar con Cristo, iglesia, significa que aun cuando Él no quite las cosas que nos duelen, sí nos dará la fuerza para hacerles frente. Romanos 8:35 al 37 dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Versículo 37 dice: claro que no. A pesar de todas estas cosas, a pesar de las enfermedades, a pesar de las dolencias, a pesar de la muerte, a pesar de la fragilidad humana, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. El Señor está contigo. Aun cuando no lo puedas percibir, aun cuando no lo puedas sentir, nuestro Dios te ama tanto que desea atravesar contigo esta temporada de profundo dolor. Ponte de pie, por favor. Y quiero que escuches esto. ¿Y por qué no cierras tus ojos solo para no distraerte? Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. El versículo 27 es hermoso, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Y sabes, quiero orar por ti, quiero pedirle al Espíritu Santo que si tú estás atravesando por una temporada de dolor en tu vida profunda, o que quizá para ti es profunda, pero para los demás no lo es tanto. Bueno, si te duele, es importante entonces para el Señor. Pero quiero orar para que el consuelo del Espíritu Santo esté sobre tu vida. Que la paz de la que quizás has estado careciendo desde hace mucho tiempo pueda volver a tu corazón y la puedas experimentar de una forma real. Así es que si tú reconoces que necesitas del consuelo del Espíritu Santo, de la compañía del Espíritu Santo, ¿por qué no levantas tu mano ahí donde estás? Señor, te damos gracias. El día de hoy reconocemos que tú no estás lejano. El día de hoy reconocemos que tú eres un Padre presente, Señor. El día de hoy, Señor, nos despojamos del orgullo. Nos despojamos de la creencia que nos hace pensar que podemos caminar solos, que no te necesitamos, Señor. El día de hoy volvemos a tus brazos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que tu presencia nos reciba. Oro en el nombre de Jesús para que todos aquellos hijos que se encuentran lejos de casa a causa de un dolor profundo en su corazón y que el día de hoy deciden volver, puedan sentirse recibidos por ti, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que nos muestres personalmente que esta temporada de dolor por la que atravesamos no es el final de nuestras vidas. Que al igual que Elías, hay mucho camino por delante, hay mucho propósito. Nuestra vida no ha terminado. Aún sigue habiendo cosas que deseamos, que deseas que experimentemos, que deseas que vivamos, Señor. Y el día de hoy hacemos con nuestro dolor un puente, Señor, hacia el futuro que tienes preparado para nosotros. Pero también decidimos sujetarnos de la gracia que proviene de ti. Esa gracia que nos permitirá soportar los momentos de mayor dolor en nuestra vida. Decidimos dejar de caminar solos y decidimos caminar y atravesar estos valles a tu lado, Señor. Oro en el nombre de Jesús por un consuelo que proviene del Espíritu Santo. Oro para que este consuelo sea tan real y tan verdadero que aún aquellos que tienen una especie de neblina en sus mentes que no les permite ver la vida, Señor, como tú deseas que la vean, sea quitada esa neblina y que ellos puedan comenzar a ver con claridad. Oro en el nombre de Jesús para que ellos puedan retomar la capacidad de tomar decisiones, Señor. Muchas personas dejan de tener esta capacidad de tomar decisiones en su vida a causa del dolor. Yo oro para que el consuelo en el nombre de Jesús venga sobre tu vida y que puedas volver a tener el carácter, la identidad de hijo e hija de Dios y que puedas tomar decisiones. Pero sobre todo oro en el nombre de Jesús para que la paz que Cristo nos dejó antes de ascender a los cielos la puedas experimentar. Mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz que yo ofrezco no es una paz que el mundo te puede dar. Oro en el nombre de Jesús para que a partir de esta noche, aquellos que a causa del dolor incluso no podían concebir el sueño, puedan descansar tranquilamente. Oro en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo venga y te llene de pies a cabeza y que la paz que Él prometió dejarnos la puedas experimentar de forma personal. Oro para que el consuelo del Espíritu Santo sea una realidad sobre tu vida y que puedas caminar con libertad y que puedas comenzar a ver esta luz que se encuentra al final del túnel. Y que aun si falta un recorrido largo en medio de la tristeza y el dolor, puedas tener la plena seguridad, iglesia, de que el Señor está contigo, que su presencia no solo es real, sino que es para toda la eternidad. Recibimos tu presencia, recibimos tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.